El pasado 7 de octubre se desarrolló aquí en la Arquidiócesis de Buenos Aires el 19º Foro de Educación, un lugar en donde se reúnen los docentes, los directivos, para trabajar sobre distintos temas, para compartir los desafíos, para aprender también. Este año con el tema de la identidad del docente y de la escuela en la cultura actual, sumamente importante e interesante. Les contamos un poquito aquí qué fue lo que pasó. La Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Buenos Aires reunió una vez más a todos los docentes de los colegios católicos de nuestra ciudad. El foro educativo comenzó con las palabras de nuestro arzobispo, Cardenal Mario Poli, y una reflexión del padre Ángel Rossi, junto con una mesa de diálogo en torno a la identidad de las escuelas católicas en el contexto actual. Contó también con espacios de intercambio entre pares para pensar juntos y reflexionar sobre las distintas realidades educativas. De esta manera, el foro se posiciona como un espacio de encuentro entre aquellos que comparten la hermosa tarea de educar en nuestra arquidiócesis. Estamos ya con Joaquín Viqueira, que es el director pedagógico de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Bienvenido, Joaquín, ¿cómo estás? Gracias por conectarte con nosotros. Bueno, muchas gracias, Gabriela, por esta invitación, y para mí es un lujo poder compartir un ratito con ustedes, así que acá estamos contentos. No, gracias a vos, porque queremos compartir con toda la comunidad algunas aproximaciones, abrir un poco la ventana hacia la Vicaría de Educación y qué pasó en el foro, cómo se desarrolló. Contanos un poquito tu recuerdo de ese momento, que además es un momento fundante importante para todos los docentes de la arquidiócesis. Sí, efectivamente, puertas adentro, el grupo que lo organiza lo definimos a veces como una fiesta de la educación, en el sentido de poder tomarnos un espacio de reflexión ante tanta situación difícil y compleja que hemos vivido con motivo de la pandemia. Y bueno, lo organizamos para tomarnos un descanso, un respiro y sentarnos a reflexionar y a conversar y a escuchar temas de relevancia, temas importantes. Quisimos reflexionar sobre la identidad católica de nuestros colegios parroquiales, de nuestros colegios católicos, sean congregacionales o laicos incluso, en este contexto actual, ¿no? Cómo dar respuesta al desafío que nos plantea la misión institucional en un contexto particular donde muchas veces, hay mayor o menor presencia de Dios dependiendo de las realidades de las distintas personas, familias y escuelas, ¿no? Claro, tal cual. Pensaba en eso, ¿no? Los docentes y la escuela católica son esos misioneros anunciadores de Jesús. A veces son el primer anuncio de Jesús para muchas familias. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo trabajan? Ese es el valor que tienen los docentes, ¿no? El valor agregado que tienen los docentes, además de muchos otros, me imagino. Mirá, yo te diría que el valor agregado de la escuela católica se define como en dos palabras o frases. En primer lugar, la educación personalizada, ¿no? Yo creo que un valor propio de la escuela católica es el cuidado de la persona. Nuestros alumnos no son números, cada uno es único e irrepetible, y tratamos desde la dirección, desde la pastoral, desde los maestros y profesores, poder querer, conocer y acompañar a cada uno, ¿no? Entonces el cuidado de la persona es lo que nos tiene que distinguir como escuelas católicas en primer lugar. Y en segundo lugar, la educación integral en sus tres dimensiones fundamentales, ¿no? La cognitiva y académica, porque somos un colegio y queremos ser buenos colegios y queremos dar buena formación académica, buena formación en los contenidos y en los métodos. Queremos preparar a nuestros chicos para la vida universitaria, para los estudios posteriores o para el mundo del trabajo. Queremos que crezcan en sabiduría, que crezcan en el descubrimiento y conocimiento de la verdad. Por otro lado, la dimensión socioafectiva, educar el corazón, la capacidad de recibir amor y de dar amor, la capacidad de saber darse a los demás, empatía, asertividad,
autoconocimiento y aceptación de uno mismo, cuidado de los espacios comunes e interés por el bien común. ¿Cuál es el modelo que guía a las escuelas, a los docentes que pertenecen a las escuelas católicas, a los docentes católicos? Bueno, nuestro gran modelo es Jesús, ¿no? Y tenemos la suerte de que uno de los nombres que se le atribuyen y con el cual se lo llaman en el Evangelio incluso es Maestro. Jesús es maestro y como maestro es el maestro de los maestros. Es nuestro gran formador, es nuestro norte, es nuestro ejemplo. Por eso conocerlo en la intimidad de la oración, conocerlo a través de las escrituras, conocer los evangelios, ver sus actitudes, ver cómo formó principalmente a los 12 apóstoles. Él fue un gran maestro de esa pequeña comunidad y siempre pienso que los discípulos de Emaús es un pasaje muy, muy lindo para extraer o explicitar una pedagogía cristiana y católica desde ese caminar del Señor con los discípulos. Primero se acerca, después camina con ellos, después les pregunta, los escucha, los conoce, y después viene el anuncio explícito de salvación, y todo ese caminar termina con el sacramento de la Eucaristía, ¿no? La vida sacramental. Así que, bueno, creo que ahí está nuestro modelo, principalmente en Jesús, y después tenemos también varios santos que han sido expertos en educación, San Juan Bosco, San Juan Bautista de la Salle, los hermanos maristas también, por mencionar solo algunos. Tenemos muchos santos que también hace tiempo nos han indicado y nos dan pistas sobre cómo debemos actuar en el aula y en la escuela. Desde la Vicaría, ¿cómo es el acompañamiento que ustedes proponen o con los que trabajan con los docentes? Este tiempo último ha sido un tiempo difícil, el de la pandemia. La pospandemia también tiene sus desafíos. Bueno, ¿cómo lo están trabajando? Bueno, desde la Vicaría hay distintas direcciones, legal y administrativa, económica, pastoral, pedagógica, así que el acompañamiento es holístico, es integral hacia las instituciones educativas del arzobispado, que son las escuelas parroquiales, pero también a las que pertenecen a las congregaciones o incluso laicas con adhesión a esta perspectiva de educación católica. Y en lo personal, desde la dirección pedagógica buscamos acompañar con consultas, dando respuesta a consultas puntuales de los distintos directores de las escuelas, pero especialmente estamos poniendo el foco en constituir redes de trabajo, comunidades virtuales y presenciales. Hoy en día son más de 6, 7, 8 redes más o menos que tenemos con directivos trabajando distintos temas con ellos en lo que hace al binomio identidad e innovación, digamos, no se oponen, ¿no? Buscar los mejores métodos para ayornarnos, buscar las mejores estrategias para que más alumnos aprendan más, no choca, no colisiona con el trabajar a fondo nuestra identidad, porque tenemos un buen mensaje para transmitir. Entonces, nuestro gran tema es cómo articular el binomio identidad e innovación, y lo trabajamos con redes de directivos a través de grupos colaborativos, espacios de reflexión, capacitaciones y conversatorios. Les agradecemos muchísimo por el trabajo y esperamos que estas ganas que vos nos compartís, ¿no? de mejorar, de crecer, de seguir enseñando, de seguir anunciando a Jesús, bueno, llegue y se transmita en todas las escuelas. Así que muchísimas gracias por este ratito, Joaquín. Un placer, Gabriela, gracias por la invitación, y cuando quieran, acá estamos para compartir con su audiencia distintos temas vinculados a la educación católica. Un abrazo grande. Gracias. La educación es un arte superior, es el arte de las artes, es la transmisión de la cultura y es generadora de encuentros. Por eso la Iglesia durante tantos años viene sosteniendo
este modo de educación. Además de transmitir conocimientos, transmitimos también el deseo que tiene el Papa en este momento a través de su rico magisterio. La última voz del Papa la ha expresado a través de la encíclica Fratelli Tutti, todos somos hermanos. En realidad es una expresión que nos viene de Jesús, del Evangelio. Recuerden que ustedes son hermanos. Hola, ya estamos con Lali Ruiz Torres, que es coordinadora de pastoral del Instituto Alsina, en la parroquia Niño Jesús de Lugano. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están? Bien, muy bien, y con ganas de hablar de la educación. ¿Qué cosas interesantes surgieron en el foro que, bueno, te quedaron resonando? Mira, el foro en sí profundizó, digamos, un camino que ya había comenzado el año pasado a partir de la identidad católica de los colegios en las vías de la innovación educativa y en las vías de estos nuevos contextos. Y este año, en esa dúo de conceptos de identidad e innovación, nos centramos en la identidad, ¿sí? Estuvimos trabajando específicamente sobre la identidad. ¿Cómo entonces ser colegios que dialoguen con la realidad, que dialoguen con otras posturas, con otras visiones, pero sin diluirse, ¿no? Y haciendo una presentación fuerte de nuestra identidad como seguidores de Jesús? Creo que todos partimos del ideal, y el ideal es la escuela dialógica que tenga máxima identidad y al mismo tiempo máxima apertura para compartir esa identidad. Ese es el ideal, y creo que las otras son como tentaciones siempre posibles, por lo cual hay que estar atentos, ¿no? Por un lado, la tentación del encierro en una identidad que no crece y que no tiene matices, ¿no es cierto? Es decir, que con buenas intenciones por ahí no puede trascender, no puede salir de sí. Un poco lo que decía el cardenal del narcisismo de mirarse a sí mismo, de la escuela espejo, diríamos así, ¿no es cierto? Y por el otro lado, esas tentaciones de diluir la propuesta y tomar como en un pie de igualdad distintas miradas que existen, pero que nosotros dialogamos con esas miradas desde una afirmación de nuestra propia identidad. Muchos agradecieron el espacio de un diálogo sincero, ¿no? Donde dejamos quizás el ideal o donde dejamos el deber ser, y quizás nos pudimos preguntar algunas cosas que son las que los docentes vivimos todos los días adentro de las escuelas, que también son las preguntas que nosotros recibimos de nuestros alumnos, de nuestras familias, ¿no? Y entonces, bueno, poder tener un espacio de diálogo sincero creo que fue sumamente valorado. Y también espero, y es el deseo, haya abierto puertas para un diálogo sincero adentro de cada institución, ¿no? Que la escuela sea un espacio de inclusión, donde confluyen la diversidad de las diversas clases sociales, económicas, políticas, religiosas, étnicas, o sea, un seno envolvente, donde pueda madurar el amor preferencial también por los pobres, por los más frágiles, ¿no? O sea, un ámbito con fuerza profética que anuncia, que cuestiona, que denuncia, que propone, que dialoga y construye ciudadanía, cuidando la dignidad, los derechos humanos y los genuinos valores. Que vos hablabas de la identidad y yo me quedaba pensando en esto, ¿no? ¿Cuál es la identidad de un docente católico? ¿En qué lo diferencia de los otros docentes de las otras escuelas que no son de comunidades católicas, de parroquias? ¿Cuál es ese plus que el docente católico puede ofrecer? Yo creo que hay una forma de ver la vida, ¿sí? que es la de los seguidores de Jesús, que para mí ya es una riqueza, ¿no? Quienes tenemos el don de la fe, quienes tenemos el regalo de la fe, vivimos eso como un regalo. Y bueno, hay algo de ese regalo que también nos invita a compartirlo con los que están adentro de nuestras aulas y con las familias de nuestra escuela, que creo que es el gran plus que tenemos.
Y por otro lado, creo que esta conciencia firme de que no estamos solos en esos desafíos y que todo lo que uno hace, siembra, propone, en realidad es una semilla que después es el Señor quien se encarga de que dé fruto, ¿no? Y que de algún modo esos caminos son inciertos, también de algún modo da como cierta tranquilidad, ¿no? Cuando uno sabe que no depende todo de uno, bueno, uno pone lo mejor de sí, pero también sabe que hay otro que va a obrar a través de sus palabras, a través de sus acciones. ¿Cómo es ese contacto con los chicos? Vos que estás en la tarea de la coordinación pastoral, en ese compartir la fe, en hacerla cercana, por ahí para muchos chicos sea la primera aproximación que tienen a la fe. ¿Cómo lo trabajan ustedes? ¿Cómo lo ves vos? Mira, para mí es un gran desafío que toda la escuela, bueno, los autores hablan de escuela en clave pastoral, ¿no? Ese es como el término que se utiliza, y creo que es darnos cuenta que la actividad pastoral y la transmisión de nuestra fe se hace no solo en la clase de catequesis o no solo en la celebración religiosa, ¿no? No sé, mensual que tenga la escuela, sino que tiene que ver con un modo de ser y de habitar la escuela que debería contagiar el Evangelio. Yo en particular trabajo con secundario y bueno, es el momento en el que todo entra en crisis, ¿no? Claro. Así como cuando uno estudia psicología del adolescente sabe que el adolescente se separa de sus papás, se separa como del mandato familiar. Bueno, en eso también entra la fe, ¿no? Se separa de aquellas cuestiones más religiosas. Hacerlos tener una experiencia del amor de Jesús es una tarea ardua, pero a la vez es sumamente desafiante y hermosa, ¿no? Poder transmitir eso es una alegría, pero bueno, también es real que es un desafío grande en los tiempos que corren, cuando los jóvenes están tan bombardeados de otras propuestas, y bueno, quizá la de Jesús y la de la Iglesia no es la que más propaganda tiene, ¿no? Y entonces, claro. bueno, ¿cómo hacer para que eso también sea, digo, el modo de acompañarlos, esto que vos decías recién, ¿no? El compromiso de que no entiendan como algo impuesto, que no lo vean como una obligación. Bueno, es también un desafío. Gracias, Lali, por este ratito y bueno, adelante, a seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes, porque bueno, también tener el espacio de compartir esto nos acerca a la comunidad, ¿no? Los docentes a veces quedamos un poco lejanos de lo que las familias y la sociedad piensa. Bueno, a veces también mostrar nuestras preocupaciones y nuestras alegrías nos acerca a ellos. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias.